reuníamos en torno a la figura de Fray Gregorio Nacianceno, llamado el Santo. En el umbral del milenio próximo debemos procurar que mediante la generalización de la cultura se produzca un mayor bienestar en todos y cada uno de nuestros hogares. A través de la cultura se expresa el hombre, toma conciencia de sí mismo, cuestiona sus realizaciones, busca nuevos significados y crea obras que le trascienden. El término cultura engloba además modos de vida, ceremonias, sistemas de valores, tradiciones y creencias. El Ayuntamiento de Villarrubia apuesta por la difusión de la cultura, porque ésta sea un factor esencial del progreso de las personas y de los pueblos, y por ello ha considerado la iniciativa de recuperar las tradiciones, la historia de nuestro pueblo. Con estas charlas se inicia así un trayecto que no queremos que termine con este hecho aislado, sino que es nuestra idea y deseo continuar reconociendo la labor de personas que, siendo villarrubieros, han dejado entre nosotros algún sentimiento, algún recuerdo, que merecen ser tenidos en cuenta y, como mínimo, algún reconocimiento a su labor, a su vida. Por eso estamos aquí reunidos, para que de alguna forma significativa reconozcamos al Padre Gregorio Martínez López, Fray Gregorio Nacianceno el Santo, hijo de Villarrubia que vivió en el siglo de oro y que ahora, 400 años después de su muerte, queremos rescatar su nombre del olvido, evocando su figura. Y para hablarnos de él y de algunas cosas y hechos relacionados con él, contamos ayer con la presencia de dos conferenciantes, don Florencio y don Francisco del Campo, y hoy con don Isidoro y don Antonio Benéitez. Don Isidoro Villalobos, racionero, nos situará en el contexto histórico del siglo XVI, en el que vivió Fray Gregorio. Don Isidoro Villalobos Racionero es doctor en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid, donde cursó la carrera. Desde 1983 es profesor titular de Lengua Española de la Universidad de Castilla-La Mancha en su Escuela Universitaria de Magisterio. Es además consejero del Instituto de Estudios Manchegos y vicepresidente de la Academia Castellano-Manchega de Gastronomía. Son numerosos los trabajos de su especialidad publicados por el doctor Villalobos y también los dedicados a sus aficiones, los toros, la heráldica y la genealogía. Hoy no nos interesa recordarlos. En cambio, quiero destacar sus abundantes publicaciones sobre nuestro pueblo y sus gentes aparecidas en programas de ferias, revistas y periódicos locales. Por ejemplo, la calle de la Mujarmería, la Torre del Reloj, la fabricación de moneda en Villarrubia durante la Guerra Civil, Villarrubia en la inundación de Consuegra de 1891 y Villarrubia en 1898, presencia de nuestro pueblo en la Guerra Hispano-Cubano-Norteamericana. Estas publicaciones se las ha dictado su cariño por todo lo nuestro. Ese cariño le viene de familia y concretamente de su padre. Como es sabido, el difunto don Luis Villalobos, fue historiador oficial de Villarrubia y médico durante 40 años. Isidoro Villalobos ha sido pregonero en nuestras fiestas y ha colaborado con el Ayuntamiento cuando se le ha pedido. A su iniciativa se debe este ciclo de conferencias. Y ya sin más, cedamos la palabra a don Isidoro. Muchas gracias, querida concejal Paqui, a la cual me une también el hecho de dedicarnos a la enseñanza y haber ella nacido en Villarrubia, salido de las aulas de la Escuela de Magisterio, en la que yo, como ha dicho, me incorporé en 1983. Queridos convecinos y amigos, señoras y señores, el siglo XVI, especialmente en su segunda mitad, en que vivió nuestro paisano, a quien estamos recordando, es uno de los más fecundos, si no es el más, de la historia de España, y en todos sus aspectos. De modo muy particular en los culturales, arte, literatura, pensamiento. De aquí
que dicha centuria y la siguiente se denominen con toda razón los siglos de oro. Conocer esos aspectos no nos ayudaría ahora a trazar el marco general que conviene al tema de hoy, para el que, en cambio, sí es importante, aunque solo sea muy por encima, saber algunas cosas. En esa época, es decir, la segunda mitad del siglo XVI, rige los destinos de España Felipe II, y aunque este monarca no se tituló emperador, como lo hizo su padre, Carlos I, realmente gobernó un imperio. Dicho imperio no fue solo territorial. Inmensos territorios en Europa y en América eran entonces españoles. Fue también un imperio espiritual. España se constituyó en la defensora de la cristiandad en el mundo. Aquel imperio, que era fuerte en la forma, entonces eran temidos nuestros ejércitos, los famosos tercios españoles, era, no obstante, débil en el fondo. Su debilidad radicaba en la economía. La península ibérica estaba poco cultivada y prácticamente nada industrializada. La política de Felipe II la han resumido acertadamente los historiadores en la siguiente frase: paz entre los cristianos y guerra contra los infieles. Una paz que se hizo a duras penas por los recelos que los reyes europeos tenían hacia la supremacía española en ese momento, y una guerra que se dirigió contra los protestantes, luteranos, calvinistas y anglicanos en los Países Bajos, en Francia e Inglaterra, y contra los turcos maometanos que, en alianza con los piratas del norte de África, dificultaban el comercio y la seguridad en el Mediterráneo. En estas luchas exteriores, España conoció una importantísima victoria, el de Lepanto contra los turcos, y un revés muy significativo, el fracaso que tuvo la famosa Armada Invencible contra Inglaterra. Por otra parte, en 1563 concluyó, a instancias de España, el Concilio de Trento, cuyas orientaciones y decretos permitieron una renovación de la fe, sin la cual no podríamos explicar los movimientos de reforma de las órdenes religiosas, como la de los carmelitas, que secundó nuestro paisano Fray Gregorio Nacianceno. Por cierto, volviendo sobre los éxitos militares de los españoles durante el reinado de Felipe II, me gustaría recordar ahora que en 1557, en San Quintín, el villarrubiero Juan Sánchez perdió un brazo luchando contra los franceses, y el rey lo recompensó con una renta anual, y que en 1571, en Lepanto, un manchego, si no de nación, sí de adopción cordial, Miguel de Cervantes, perdió la movilidad de la mano izquierda, lo que no le impidió inmortalizar nuestra tierra en su genial novela, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Pues bien, en el marco histórico general que acabo de trazar, del que desconocen casi por completo sus causas, aunque no dejan de sentir muchos de sus efectos, viven los villarrubieros de entonces. A un viajero que a finales del siglo XVI, pongamos por caso, o por referencia 1575, se acercase desde Madrid a nuestra población, lo primero que le sorprendería sería sin duda los numerosos nombres con que en esa época se la conocía. A saber, Villarrubia a secas, Villarrubia de Arenas, Villarrubia de Calatrava, Villarrubia de los Ajos y aún otro más, Villarrubia del Conde. Todos tenían su porqué. Recordar una dependencia remota y apenas explicable en el caso de Villarrubia de Arenas, o una dependencia más cercana en el caso de Villarrubia de Calatrava. Indicar una vinculación reciente, consecuencia de la compra de esta villa por el conde de Salinas, Villarrubia del Conde. Y por último, el nombre por entonces más enraizado
tomaba su determinante del cultivo intensivo del ajo que realizaban los moriscos villarrubieros, es decir, los musulmanes convertidos al cristianismo en la Vega del Jiguera. Mas, ¿cómo llegaba hasta aquí aquel viajero? Pues con dificultad. La situación geográfica de nuestra villa, en el rincón de la Mancha, como entonces se llamaba esta parte del campo de Calatrava, no favorecía su comunicación con otros puntos que no fuesen los comarcanos. Los españoles de aquel tiempo se movían, y mucho, pero no lo hacían con el desembarazo que lo hacemos hoy. En aquel tiempo determinaban más los viajes, las condiciones de los caminos, que las distancias a los lugares. En nuestro caso, y como ocurre al presente, desde las ventas de Puerto Lápice o desde las inmediaciones de Fuente el Fresno, desviándose de los caminos reales que por allí pasaban, se podía acceder a Villarrubia viniendo desde Madrid como nuestro viajero. Un acceso directo, por sendas marcadas y a lomos de caballerías cuando las personas y su carga lo permitían. Si esto no era posible, un acceso indirecto, dando una gran vuelta, por camino de carros, en coches generalmente cubiertos, que alcanzaban su meta después de haber dejado Arenas y Daimiel. De todas formas, se viniera por donde se viniera, no se distinguía la población hasta estar prácticamente en ella. Porque, primero, fundada en llano, después estaba entonces rodeada de extensos encinares que hacia el sur daban paso a las fértiles vegas del Cigüela y del Guadiana y a los insanos humedales o tablas que al poniente forman dichos ríos al juntarse. Encinares extensos que, sin solución de continuidad, se hacían monte cerrado hacia el norte, ascendiendo por las sierras próximas, apenas se abandonaba la población. Si aquellas aguas eran el medio natural de peces más o menos menudos, dieta de cuaresma, cuando no de lujo, de los villarrubieros, estas fragosidades serranas lo eran de una abundantísima caza mayor y de toda suerte de salvacinas. La torre desmochada de la iglesia parroquial, hasta bien entrado el siglo XVIII, no se construyó su primer chapitel, destacaba imponente entre el caserío en que se repartían los 886 vecinos, unos 3.500 habitantes, censados aquel año de 1575 que tomábamos de referencia. Este vecindario excedía con mucho el número de casas, porque lo común era entonces que varias familias compartiesen la misma habitación. Construidas con materiales muy pobres, eran muy raras las viviendas que tenían cuartos encamarados, aunque casi todas contaban ya con zaguán, patio y corral. Casas bajas, pues, con tapias de tierra, en cuyas fachadas se abrían ventanucos que, si no permitían que se colara la luz, impedían al menos que entrase el frío y la lluvia. Sin embargo, algunos edificios sobresalían por su mayor solidez y altura. En ellos moraban los villarrubieros más acomodados, los que podían acerar con cal sus muros y volar algún que otro balcón. La casa-palacio del conde de Salinas, al norte de la iglesia, se encontraba lógicamente entre estas construcciones singulares. La arteria urbana más importante era la calle Real, hoy calle de la Iglesia, que ponía en comunicación la plaza en la que estaba la audiencia. Todavía el concejo o ayuntamiento no tenía domicilio. Digo que ponía en comunicación la iglesia que ponía en comunicación la plaza con la iglesia parroquial. Dicha calle había regulado
el crecimiento de la villa, que, irradiando de su centro de poder, la Casa Palacio de Salinas, por todos los puntos cardinales, menos por el norte, lo impedían los huertos de Palacio, se había extendido en paralelo a ella, superando incluso la propia plaza. Calles del Santo, del Puerto, de los Gijones, por el este, del Tirante, empedrada, por el oeste. Calles entonces sin nombre, o mejor, con varios a la vez, tomados de los accidentes que presentaban, los puntos que unían, las oficinas que en ellas radicaban o de las personas de prestigio o popularidad que en ellas vivían. El perímetro de aquella población lo señalaban, por estos años, las ermitas que se levantaban extramuros, la del Señor San Juan, la de San Sebastián y la de Nuestra Señora del Rosario, titularidad que muy probablemente se sustituyó después por la de Santa Ana, cuando la imagen de Nuestra Señora del Rosario, que era muy venerada en la población, se trasladó a la parroquia. De lo expuesto, se deduce que los dos edificios más representativos de Villarrubia de los Ajos en la fecha referenciada eran la iglesia y la Casa Palacio de Salinas. Edificios que el viajero que nos sirve de excusa en esta exposición no habría hallado aquí de haber venido 25 años antes, esto es, en 1550, y ello porque aún no se había producido el acontecimiento de mayor interés para la historia de Villarrubia, su paso de villa perteneciente a la Orden de Calatrava a propiedad jurisdiccional del tercer conde de Salinas. Este importante cambio de dominio se inició el 15 de diciembre de 1551, cuando el emperador Carlos I, con la autorización del pontífice Paulo IV, decidió enajenar nuestra población de la citada orden, de la que el monarca, citado también, era administrador, y venderla a don Diego Gómez Sarmiento de Villandrando, quien pagó por ella exactamente 35.056.404 maravedís, o sea, 93.483 ducados. Fabulosa cantidad para cuya satisfacción a las maltrechas arcas imperiales hubo de hipotecar el conde muchas de sus mejores propiedades e incluso aplazar parte del pago, cuya primera entrega la efectuaba el 6 de febrero de 1552. El nuevo señor de Villarrubia recibía a todos los villarrubieros por vasallos y con ellos los bienes y derechos que tenía aquí la Orden de Calatrava. Entre esos bienes estaban las tres mejores dehesas del término, las del lote, de los Ojos de Guadiana y de Zuacorta. Y entre esos derechos, la jurisdicción de la villa, es decir, su gobierno, administración y su patronato eclesiástico. En virtud de estas preeminencias, el conde nombraba en ella un gobernador o justicia mayor. En 1575 lo era don Diego Ruiz de Temiño, el cual conocía en primera instancia de los pleitos civiles y causas criminales que se suscitaban entre los vecinos. Elegía anualmente y por San Miguel dos alcaldes ordinarios, uno por el Estado Noble y otro por el Estado General, y 4 regidores, individuos todos con los que se constituía el concejo o ayuntamiento villarrubiero. Además, como patrono que era de la parroquia y de las ermitas de la villa y su término, proveía el curato de la iglesia parroquial y designaba a los capellanes y mayordomos que habían de servir las ermitas. Era, en resumen, el conde con todo efecto y, como él se titulaba, señor en lo espiritual y temporal de esta población.
Pero no todo eran privilegios. El señorío también conllevaba cargas. De los tributos que el conde cobraba a casi todos los vecinos, sus vasallos, en especial de los diezmos señoriales, había de pagar los sueldos correspondientes a las personas que antes hemos relacionado, incluyendo ahora un maestro de primeras letras. En 1599 ejercía este ingrato oficio, y lo sabemos por experiencia, Miguel Sánchez de Oliva, y además atender a la conservación general de los templos y de su propia casa. No así los gastos comunes del concejo, que se sufragaban con los arrendamientos de los pastos concejiles a los ganaderos y con las costas devengadas por la leña y la caza que autorizaba a los villarrubieros. Sin embargo, cuando don Diego Gómez Sarmiento, el tercer conde, toma posesión de esta población, Villarrubia carecía de una iglesia parroquial digna para albergar a su majestad sacramentado, como se acostumbraba entonces a decir, y no tenía tampoco una casa de morada apropiada para acoger a tan distinguido señor como era el conde. Decidió por ello acometer de inmediato esas obras tan necesarias. Donde quizá estuvo la casa encomienda de la Orden de Calatrava, edificó su palacio, aprovechando el maderaje de la arruinada ermita local de Nuestra Señora del Pilar. Y frente a él levantó la iglesia parroquial, sirviéndose de los restos del antiguo castillo en torno al cual había crecido nuestra población. Por entonces, esta fortaleza, que se había rehabilitado durante la Guerra de las Comunidades en 1521, estaba por completo abandonada. Pues bien, don Diego, que sí vivió en su nueva casa-palacio, no logró seguramente ver concluida la construcción de la parroquial, aunque iba dicha obra tan avanzada que cuando aquel señor murió en 1563 pudo enterrarse ante el altar mayor de ella, donde aún no se había colocado el valioso retablo, hoy por desgracia desaparecido, que se había encargado a uno de los mejores artistas de la época, que por estas fechas estaba trabajando en el monasterio del Escorial. Consagrado este templo seguramente por el vicario de Ciudad Real y Campo de Calatrava, en nombre del arzobispo toledano, fray don Bartolomé de Carranza, al que unían vínculos de amistad con la Casa Ducal de Salinas y vínculos de amistad y de familia con los Carranzas de Villarrubia, concretamente Juan Pérez de Carranza fue uno de los primeros mayordomos del conde don Diego en esta villa. Un párroco o cura propio y 10 clérigos lo servían en 1500, servían la parroquia en 1575. Quiero decir que este tercer conde, que falleció aquí, también fallecieron aquí algunos de sus hijos, y la casa condal de Salinas se convirtió en casa añadida a la ducal de Híjar cuando el octavo conde de Salinas, don Rodrigo de Silva y Sarmiento, casó con doña Isabel Margarita Fernández de Híjar, que era duquesa y señora de Híjar, en 1622. Por tanto, pervive más en nosotros la idea del ducado de Híjar que el condado, que verdaderamente es el que más hizo por la villa en estos primeros momentos de su paso de la jurisdicción de la Orden de Calatrava y de la Corona a la jurisdicción laica, señorial. Dicho esto, pasemos ahora a considerar otra cuestión de interés. ¿Cómo aparecía ordenada la sociedad de nuestra villa en aquella segunda mitad del siglo XVI? En aquella época, la población en general y la villarrubiera en particular se nos ofrece dividida en dos grandes grupos sociales.
el de los privilegiados y el de los no privilegiados. El privilegio, aparte de otras ventajas, consistía en un trato de favor fiscal. Casi todas las cargas fiscales o pechos recaían, por tanto, en los que no gozaban de la gracia del privilegio. Frente a los exentos o libres, los menos, se situaban pues los pecheros, los más. Era sin duda una situación socialmente injusta, pero estaba así como consecuencia de un Estado que se había mantenido en pie de guerra a lo largo de los 8 siglos que duró la Reconquista. En el grupo de los privilegiados, de los libres, de los que no pagaban impuestos, se encontraba la nobleza y el clero, mejor dicho, el alto clero. En la nobleza, los títulos del reino, los duques, los marqueses, los condes y los barones, y los hidalgos. A principios del siglo XVI había en Villarrubia diversas familias hidalgas, las cuales pertenecían a 12 linajes distintos: Álvarez, Carranza, Díaz, Díaz de Mera, Gijón, Mescua o Amescua, Ramírez, Salcedo, Salido, Tobar, Vázquez y Verdugo. La familia Salcedo era entonces la más poderosa por hacienda e influencia social. Su poder arrancaba, según se decía, de la íntima amistad que el bachiller Pedro Fernández de Salcedo mantuvo con don Pedro Girón, el maestre de Calatrava, muerto en esta villa el 2 de mayo de 1466, cuando marchaba hacia Ocaña para casarse con la infanta doña Isabel de Castilla, futura reina católica. Los miembros de las mencionadas familias venían gozando, pues, quieta y pacíficamente de su condición privilegiada. En la mayoría de los casos, su nobleza se fundaba en la aceptación popular de esa calidad en la costumbre y no en la posesión de documentos que la confirmasen. Mientras Villarrubia perteneció a la Orden de Calatrava, los derechos históricos de sus hidalgos o nobles fueron siempre respetados. Sin embargo, cuando a mediados del siglo XVI se operó el cambio jurisdiccional de esta villa, las cosas comenzaron a cambiar. Los pecheros del concejo, en especial algunos labradores ricos, amparándose en una disposición legal de 1528, iniciaron por medios jurídicos una lucha que se prolongará cerca de 50 años, encaminada a acabar con el privilegio que suponía la exención de tributos reales y concejiles por los hidalgos. Negándose a reconocer los portales, el concejo empezó a repartirles cargas, a poner, lógicamente, en sus, diríamos, en su estado, poner tributos, repartirles cargas como al resto de la población. Las protestas de los hidalgos por su inclusión en las listas de contribuyentes de la villa desembocó en una serie de pleitos contra el concejo villarrubiero y los nobles de la localidad. Dichos pleitos, que se llaman pleitos de hidalguía, porque en ellos los hidalgos habían de probar que eran realmente nobles, cosa harto difícil en los de Villarrubia, puesto que casi todos carecían de papeles acreditativos, se sustanciaban entonces en la Real Chancillería de Granada. Al mucho dinero que de por sí costaba ya aquel proceso, nuestros hidalgos debían añadir las fuertes sumas que habrían de emplear para hacerse con testimonios documentales que probasen su nobleza. Una nobleza que, como dijimos, se basaba más en hechos que en papeles. Solo unos cuantos hidalgos villarrubieros, los que económicamente podían soportar los gastos judiciales, los Díaz, los Gijón,
los Sánchez Gijón, que aparecen por entonces, los Salcedo, los Vázquez y los Verdugo, recurrieron contra el concejo. Hasta 13 veces lo hicieron los Díaz, cuyo linaje, como todos sabemos, se extingue ahora con doña Paz y doña María Luisa Díaz Lozano. Los demás perdieron su condición privilegiada y se confundieron con los villarrubieros no privilegiados o pecheros. En 1575 había en Villarrubia 29 hidalgos, que con seguridad pertenecían a 4 o 5 linajes. Compárese este número con los 12 existentes al comenzar esa centuria. Por cierto, que ninguno de esos linajes nobles que quedaron había colocado entonces sus escudos o blasones en lugar visible de las fachadas de sus casas. En el grupo social de los no privilegiados o pecheros se incluían los labradores, agricultores y ganaderos, los jornaleros y los artesanos y comerciantes. En aquella época, agricultores y ganaderos se confundían habitualmente porque los mismos labradores realizaban ambas actividades. La ganadería, sin embargo, se consideraba un complemento de las rentas agrícolas. Los trabajadores sin tierra eran los jornaleros, solo poseían su trabajo, el cual vendían a los labradores. En cuanto a los artesanos y comerciantes, hay que decir que en principio eran los propios labradores y sobre todo los jornaleros, que cuando no estaban ocupados en las faenas estacionales ejercían un oficio subalterno: tejedor, tratante, albañil. Puede afirmarse que de los 886 vecinos con que contaba Villarrubia en 1575, eran pecheros 847, esto es, más del 95% de la población. De esos 847 vecinos, sabemos que tan solo unos 20 eran labradores. Ello quiere decir que los demás, unos 825, eran jornaleros, aproximadamente pues el 97,6% de los villarrubieros de entonces. Los labradores eran por consiguiente una minoría, un 2,4% dentro de la población campesina de Villarrubia. Dado que en la mayor parte del término de nuestra villa no se podía sembrar, por ser sierras y vegas generalmente encharcadas, había aquí, en aquellas fechas, muy poca labranza. El conde de Salinas, además, se resistía a arrendar sus dehesas en condiciones ventajosas para su laboreo. Por ello, nuestros agricultores se veían forzados a cultivar tierras que habían comprado o arrendado en otras poblaciones cercanas: Arenas, Malagón, Daimiel e incluso Manzanares. Allí sembraban cereales, trigo, centeno y cebada, y en los contados pagos que aquí disponían cultivaban la vid. Por cierto, que en aquel año de 1575 solamente se elaboraron 17.000 arrobas de vino, eso sí, de superior calidad como el que actualmente tenemos. Por último, en los terrenos inmediatos a la vega del Jiguela, el cáñamo y sobre todo los ajos parece ser que entonces eran cultivos más o menos intensivos. El vecindario de Villarrubia se sustentaba pues del pan que se cogía en los términos próximos y de la utilidad que se sacaba al cáñamo, los ajos y la ganadería de lanar y porcino especialmente, que aquí se criaban. Pero ¿conocemos los nombres de esa minoría de villarrubieros que tenían la dicha de contarse entre los labradores? Con exactitud, no. Sin embargo, podemos conjeturar los de algunas de sus familias y aún dentro de estas, varios de los de aquellos. Nuestra lista la encabezan los Crespo. Uno de ellos, Pedro, al que apodaban el Perulero,
porque sin duda había vuelto de aquella lejana tierra indiana adinerado, matrimonió con una hidalga del linaje de los Salcedos, cuyos padres no debieron poner inconveniente alguno a su boda. Le siguen los Huertas. Miguel de Huertas casó con una Gijón. Los Leonardo. Francisco de Leonardo, marido de Catalina Ruiz, era regidor del concejo en 1575 y mayordomo del conde de Salinas. Los López de la Torrecilla, emparentados con los Verdugo. Los Milla, en sus dos ramas, los Gómez y los Sánchez de Milla, en especial los Gómez de Milla, y particularmente Pedro Gómez de Milla, que fundará aquí un hospital para pobres a mediados del siglo XVII. Los del Niño, los Veras, los Sánchez Conejero, sobre todo Pedro Sánchez Conejero, a expensas de cuyos bienes se levantaría en 1644 el convento de franciscanos, y los Villanueva, destacando a Alonso de Villanueva, el Viejo, marido de Guiomar González, que dotó a dos de sus hijas, Ana e Isabel, para que profesasen como carmelitas en el convento de Malagón. Como ocurriera con los hidalgos, pocas son las estirpes de esa relación de labradores que todavía perduran en la villa. No quisiéramos en este momento silenciar una sencilla anécdota que bien pudo tener por protagonista a uno cualquiera de los labradores citados. Nos la refiere Sorana de San Bartolomé, que fue su testigo. Sabiendo que la Madre Teresa de Jesús había de pasar por esta población, donde ya era conocidísima, camino de Villanueva de la Jara, en Cuenca, un labrador villarrubiero muy rico, exagera Sorana, que acompañaba a la santa, como he dicho, en aquel viaje, le tenía aparejado en su casa un gran banquete. Había además juntado a sus hijos y yernos, e incluso reunido sus ganados en los corrales, para que, tras la comida, a todos les echase la bendición. La monja fundadora. Pero ya en Villarrubia, la Madre Teresa no quiso detenerse ni apearse del carro entoldado en que marchaba, por más que muchos se lo importunaron. Decepcionado nuestro labrador, no renunció en cambio a su propósito. La bendición de una persona extraordinaria, y algo le decía en su interior que aquella mujer lo era, merecía buscarla fuera donde fuera. De modo que si la Madre Teresa no iba a su casa, él llevaría su casa a donde la Madre Teresa estuviera. Y dicho y hecho, familia y ganado rodearon de pronto y a un tiempo la comitiva de la santa, que ya se alejaba de la población, y Teresa de Jesús no tuvo entonces más remedio que pararse a hablar a aquella gente y bendecirles a todos. Esto ocurría el 13 de febrero de 1580. Objetivo común de los labradores más afortunados de aquella época era la promoción social que intentaban procurar a sus hijos por la vía de los estudios. Así, por ejemplo, cursaron estudios civiles, entre otros villarrubieros de entonces, el bachiller Diego del Niño, y se licenció en medicina Diego Pérez. Se hizo bachiller en teología y derecho canónico Juan Sánchez Conejero, y se licenció en esos mismos saberes Gaspar de Villanueva. También estudió en la Universidad de Alcalá Gregorio Martínez López, fray Gregorio Nacianceno. ¿Quiere esto decir que la familia de nuestro santo se encontraba entre las de los labradores acomodados? Sus biógrafos afirman que los padres de fray Gregorio no eran ricos, pero en un tiempo en que no existían becas como las entendemos hoy, estudiar costaba dinero y quizá aquellos padres tuvieran un mediano pasar, que una muerte temprana disminuyó. Volviendo ahora brevemente sobre los jornaleros, la casi totalidad de la población de Villarrubia en aquella segunda mitad del siglo XVI, y en cuya nómina figuraban sin duda
muchos de nuestros actuales apellidos, hay que subrayar sobre todo la precariedad de su vida de entonces. En efecto, arrastraban una existencia miserable que en ocasiones, cuando su mano de obra no se requería, los colocaba en una situación desesperada. La búsqueda del pan representaba para esta masa de gente un problema cotidiano y casi permanente. Los hombres se desplazaban a los pueblos comarcanos para alquilar su trabajo por unos días o unas semanas. Y esto mientras en aquellos lugares hubiese faenas agrícolas que desarrollar. El desempleo se hacía luego forzoso y con él venía la necesidad. La penuria alimenticia, escribe a este respecto un historiador, era una enfermedad crónica en los pueblos del siglo XVI y el ejercicio de un oficio complementario en las épocas de paro estacional era una exigencia para los jornaleros si no querían morir de hambre ellos y los suyos. Las actividades que desarrollaban entonces los jornaleros se acercaban, como ya dijimos, a las de los artesanos y comerciantes. Algunos, demostrando mayor capacidad, llegaron a convertirse en oficiales y, sobre todo, con su trabajo especializado, hicieron posible que surgiera en los últimos años del siglo XVI y primeros del XVII una clase nueva de mercaderes que se encargarán de comercializar los productos agrarios y ganaderos elaborados por ellos. En Villarrubia, dada su producción de cáñamo en esa época, cabría pensar en la existencia de talleres de cordelería. No hay, sin embargo, rastro de estos. Quizá los cañameros vendían sus cosechas a terceros de otras poblaciones, quienes serían los encargados de manufacturarlas y poner su producto en el mercado. En cambio, debió funcionar aquí, por entonces, una industria textil de cierta importancia con base en la lana, como se deduce de la presencia en documentos de profesionales relacionados con ella: peinadores, cardadores, hileros, tintoreros, bataneros, tejedores, tundidores y, sobre todo, cordoneros. Dejando a un lado a quienes por su condición comúnmente culpable se autoexcluían, como por ejemplo los gitanos. El primer gitano documentado en Villarrubia fue el transeúnte Miguel Sánchez en octubre de 1589. Aquella sociedad marginaba a los conversos, a los descendientes de judíos y musulmanes que, convertidos aparentemente al cristianismo y bautizados, seguían en secreto más o menos fieles a sus respectivos credos y prácticas. Ocuparnos por extenso, aquí y ahora, de ambos grupos en la historia social de Villarrubia, a pesar de su enorme interés, nos alejaría del carácter generalizador que hemos querido tenga esta exposición. No obstante, conviene dejar apuntadas unas notas. Con respecto a los judeos conversos, hay que decir que la relativa influencia que pudieran tener en nuestra villa a finales del siglo XV y comienzos del XVI la habían perdido totalmente en la época que nos ocupa y estaban integrados de lleno en la población. La Inquisición, a través de sus ministros en la localidad, había ya castigado con rigor su comportamiento herético, declarándolos inhábiles, es decir, impidiéndoles el ejercicio de cargos públicos y de honra y prohibiéndoles, además, el llevar armas, montar a caballo, vestir paños finos, etc. Tal fue el caso, entre otros, de un tal Pedro de Soria, delatado por sus intolerantes, si no envidiosos convecinos, en 1529. En cuanto a los musulmanes, nominados moriscos a partir de 1502 aproximadamente, hay que descubrir la huella de su presencia aquí en esa época. Como dijimos antes, a los moriscos se debe, en nuestra opinión, el apelativo de los ajos, añadido al nombre primero de esta villa. Experimentados y afanosos agricultores, los moriscos, en número que desconocemos,
cultivaron en la Vega del Cigüela esta planta que como condimento utilizaban habitualmente en sus comidas y comercializaron su fruto distribuyéndolo por toda la comarca durante más de 100 años. Moriscos son los apellidos villarrubieros de Beamud y Vanegas, Ben Muza y Ben Egas, que se hallan incorporados a la antroponimia local desde hace prácticamente 4 siglos. Ellos son testimonio de que la asimilación de la minoría musulmana a la población normal de Castilla, aunque difícil, era posible cuando mediaba una conversión sincera al cristianismo. Y Moriscos, o Morisco, es también uno de los linajes de la familia Juárez, el que tiene su origen en el matrimonio de Gaspar Juárez y María de Vargas en 1588 y su procedencia en el pueblo granadino de Huétor, de donde sus padres, junto con otros correligionarios, fueron deportados a estas tierras manchegas a raíz de la Guerra de las Alpujarras en 1568. Y por último, de raza de moros, como entonces se decía, eran sin dudas las esclavas. Sí, han oído bien, las esclavas Catalina y María, que en unión de otros criados servían por aquellos años en las casas del bachiller Pedro de Gijón, que además era clérigo, y de Pedro Gómez de Milla, respectivamente. Si la suerte de aquellas dos mujeres y sus numerosos hijos nos es desconocida, también ignoramos la de los 24 niños expósitos registrados aquí en los últimos 10 años de aquel siglo. Ellos completan el cuadro social de una época que, como todas, tiene luces y sombras propias. Los villarrubieros de entonces, como los de ahora, trabajaban para comer y para que los suyos medrasen, pero en su existencia infinitamente peor que la nuestra, también había tiempo para el descanso y el solaz. En efecto, aparte de las sencillas celebraciones familiares por motivos de nacimientos y bodas, numerosas fiestas religiosas estaban marcadas en su calendario. A las generales que siempre mandó guardar la Iglesia se sumaban aquí no menos de 15 particulares, muchas de ellas votivas, esto es, ofrecidas como ruego a Dios para alcanzar de Él, por la intercesión de la Virgen María o de determinados santos, el libramiento de un mal que afectaba gravemente a la comunidad o a sus intereses. Así, de inmemorial, perdiéndose en el recuerdo de los tiempos y por la peste, habían votado los villarrubieros festejar a los santos Fabián y Sebastián en su ermita. Por el mantenimiento de la concordia entre los pueblos cristianos, homenajeaban a Nuestra Señora de la Paz, e igual tributo rendían a San Antonio Abad para que les garantizase la salud de sus animales de los que tanto dependían. La langosta, que ahogando en estos campos destruía a menudo las cosechas, tenía en San Gregorio Nacianceno su celeste protector, y en virtud de ese poder se encomendaban a él nuestros agricultores, celebrando en su honor una misa solemne que iba seguida de una bendición ritual de todo el término. Por cierto, ¿cómo no ver en la devoción singular de la familia Martínez López, la de nuestro santo, por este padre de la Iglesia, la prueba de su condición labradora? Por lo dicho, nos damos cuenta que la religiosidad de los villarrubieros de aquella época era una religiosidad interesada y casi supersticiosa. Si el voto no se renovaba cada año, volvería el mal, que atendía más al provecho del hombre que al honor de Dios, a quien se quería presionar con la intervención de Nuestra Señora y de sus santos. Finalmente, completando estas festividades, hay que añadir la feria que tenía lugar por San Andrés el 30 de noviembre y en que se vendían sobre todo los excelentes cerdos que se criaban a bellota en los montes huecos de la localidad, y la romería que quizá desde la Edad Media se celebraba la víspera y día de la Natividad de la Virgen
en la ermita de Nuestra Señora de la Sierra. A ella acudía el gobernador de Villarrubia en 1599, en que fallece Fray Gregorio Nacianceno, lo era don Juan Gutiérrez Aguado, en nombre del conde de Salinas, y lo acompañaban los diputados del concejo para que no hubiera escándalo por la mucha devoción que inspiraba, porque la mucha devoción que inspiraba ya aquella imagen llevaba hasta allí un gran concurso de gente de nuestra población y de las comarcanas. Señoras y señores, queridos amigos, así era Villarrubia de los Ajos, sus hombres y afanes, sus instituciones y creencias en la segunda mitad del siglo XVI, tiempo en que transcurre la intensa vida de nuestro paisano ilustre Fray Gregorio Martínez López, Fray Gregorio Nacianceno, el Santo. Él, que movido por aquella excepcional mujer que fue Teresa de Jesús, abandonó esta tierra en febrero de 1575 para dedicar todo su empeño al triunfo de una espiritualidad mucho más auténtica dentro de la Orden del Monte Carmelo, ha vuelto a ella en este homenaje que dedicamos a su memoria. Muchas gracias. Gracias, don Isidoro, por esa exposición tan buena que ha hecho de cómo era Villarrubia en esa época. A continuación, vamos a conocer la relación que tuvo Fray Gregorio Nacianceno con la Reforma Carmelita. Y para ello contamos con don Antonio Benítez, del cual don Isidoro nos va a hacer su presentación. Pues de nuevo con ustedes. Fray Antonio Benítez Domínguez es zamorano. Nació en Bretó de la Ribera, pueblecito cercano a Benavente y próximo a Villalobos, de donde tomamos, por lo menos el que está aquí, el apellido. Es licenciado en Sagrada Teología por la Universidad Pontificia de Salamanca. Es muy joven, tiene solo 31 años. En la actualidad es director del Centro de Espiritualidad que los carmelitas descalzos tienen en el convento de San Juan de la Cruz, en Segovia. En 1991 fue nombrado coordinador de los archivos de la Orden del Carmen Descalzo de la provincia de Castilla, en razón de sus conocimientos y del valor histórico de los documentos que se guardan. Es un gran conocedor de Santa Teresa de Jesús, a la que estuvo tan vinculado nuestro homenajeado Fray Gregorio Nacianceno, del que nos va a hablar a continuación. Muchas gracias. Lo primero de todo, comenzar por el nombre de este villarrubiero insigne. Un nombre que de seglar es sencillo: Gregorio Martínez López. Y de fraile es un poco extraño: Gregorio Nacianceno. Casi parece como que le hubieran puesto mote, Nacianceno. Pues no. El nombre de Gregorio que le pusieron en la pila bautismal sus padres posiblemente es debido a eso, como acaba de decirnos Isidoro Villalobos, la de gran devoción que había a San Gregorio Nacianceno, patrón contra la langosta, al cual todos los años, el 9 de mayo, se le hacía una rogativa, cantando por los campos las letanías de los santos y bendiciendo solemnemente los terrenos, ¿no? Posiblemente por eso le pusieron Gregorio. Luego Martínez López, por los apellidos de sus padres. Es verdad que entonces los apellidos se ponían de una manera un tanto aleatoria. No había problema ninguno en omitir el apellido del padre y poner el de la madre directamente, o de al revés, en poner los apellidos del padre y no poner el de la madre. Había una libertad grande, ¿no? Pero aquí parece ser que no, que Martínez es el del padre y López el de la madre. Cuando con 27 años, después de conocer a la Madre Teresa de Jesús, en Beas de Segura, un pueblo de Jaén, recibe el hábito de carmelita,
deja de llamarse Gregorio Martínez López. Absolutamente todos los frailes y monjas carmelitas de entonces tomaban un nombre nuevo, lo que se llama el nombre en religión. Bueno, todavía lo tomamos, todavía seguimos tomando el nombre nuevo. Lo que pasa es que entonces, quizá porque no había registros civiles y la vida administrativa era muy pequeña, el nombre antiguo se olvidaba, como si no existiese. De tal manera que a partir de la toma de hábito, Gregorio Nacianceno firmó siempre Fray Gregorio Nacianceno. Dejó de usar los apellidos seglares. Esto no era simplemente algo devoto, que se hacía por fervor a un santo, sino era también la concepción propia de la época. El que entraba en una orden religiosa había vuelto a nacer. Ya era otro, ya era como un segundo bautismo, y entonces tenía un nombre nuevo. Lo normal en la orden era que al nombre original, al nombre de bautismo, se añadiese como apellido otro sustantivo, el de bien fuera Dios, bien fuera un santo. Tenemos el ejemplo muy claro. Teresa de Jesús, que se llamaba Teresa de Ahumada, bueno, pues cuando entró Carmelita Descalza, dejó de firmar Teresa de Ahumada y comenzó a firmar Teresa de Jesús. O sea, así ha pasado la historia. Hoy día Santa Teresa de Jesús. Lo mismo San Juan de la Cruz. Deja de firmar Juan de Yepes y comienza Juan de la Cruz. Y así hasta el día de hoy, Juan de la Cruz. Y como estos, otros muchos. Por ejemplo, los superiores que tuvo la orden en los tiempos de Fray Gregorio Nacianceno, todos ellos, pues, habían cambiado su nombre. Jerónimo Gracián comenzó a ser Jerónimo de la Madre de Dios. Nicolás Doria comenzó a ser Nicolás de Jesús María. Y el último superior que tuvo, Elías de San Martín, antes se había llamado Martín Edith. Y este cambió no solo el apellido, también el nombre, Elías de San Martín. Pero a veces pasaba, y es lo que ocurre con nuestro santo, que al nombre de bautismo no se le añadía otro nombre, otro sustantivo, sino que se le añadía un adjetivo. ¿Por qué? Porque con ese adjetivo se quería recordar a algún santo llamado de esa manera. Y vamos a poner ejemplos contemporáneos de Fray Gregorio Nacianceno. Juan Bautista, el padre Juan Bautista, un fraile de Ronda, en la provincia de Málaga. Pues este hombre se llamaba Juan y era muy devoto de San Juan Bautista. Pero claro, no se iba a poner Juan de San Juan Bautista, que es una cosa como muy larga y muy ridícula. Pues entonces a Juan quitó su apellido seglar, se apellidaba Ruiz, y puso Juan Bautista. Y toda la vida fue Juan Bautista. Juan por su bautismo y Bautista por el santo de su devoción. Un chico jovencito que entró en el noviciado de Sevilla a los 15 años, precisamente estando ahí Fray Gregorio Nacianceno. Se llamaba Diego y era muy devoto de San Juan Evangelista. Pero lo mismo, era muy complicado andar diciendo Diego de San Juan Evangelista. Pues se puso Diego Evangelista. Y así hasta que murió antes que Gregorio Nacianceno, murió joven. Otro, también sevillano, y también entró muy joven, Francisco se llamaba. Y era muy devoto de San Juan Crisóstomo, el gran orador. Pues entonces, como era muy largo poner Fray Francisco de San Juan Crisóstomo, pues se puso Francisco Crisóstomo, y ya está. Eso hizo Gregorio Nacianceno. Cuando tuvo que poner el nombre en religión, como él era devoto de San Gregorio Nacianceno, celeste patrón de los labradores de aquel tiempo, para no hacer aquello tan ridículo de poner Fray Gregorio de San Gregorio Nacianceno, pues se puso Fray Gregorio Nacianceno. Y así hasta el día de hoy. Luego, por último, la denominación. Esto sí que es un mote, pero es un mote a lo divino, que de Fray Gregorio Nacianceno, el santo. No es de extrañar que cuando llegaban a
Fray Gregorio Nacianceno, y oían hablar de lo bueno que era, de cómo fue toda la vida superior de diferentes casas de la orden, de cómo era estimado por santo, por prudente, cómo observaba las leyes de la orden con meticulosidad, cómo era tenido por todos por un hombre grave, un hombre de palabra, un hombre formal, un hombre de consejo. No es de extrañar que aquí lo llamaran el santo, y que por lo tanto, por antonomasia, a la calle donde él nació se la llamara calle del santo. Bien, ahora que hemos puesto el nombre, vamos a ir a otra cosa. Cuando la Orden del Carmen Descalzo sale, suscita, nace en la Iglesia, nace en Castilla la Vieja, pero, que es a donde voy, es curioso, fue en Castilla la Nueva, lo que ahora se llama Castilla-La Mancha, ¿no?, con el actual sistema de denominación que tenemos de las autonomías. Fue en Castilla-La Mancha donde prendió y donde se desarrolló, sobre todo entre los varones. Algo, yo no sé explicarlo muy bien por qué, pero fue así, fue así. El que la Orden del Carmen Descalzo naciera en Castilla la Vieja, bueno, pues eso lo sabe cualquiera y dice, ¿de dónde era Santa Teresa? De Ávila. ¿De dónde era San Juan de la Cruz? Su compañero, de Fontiveros, un pueblo de la provincia de Ávila. ¿Dónde vivieron? Pues toda la vida vivieron en Castilla la Vieja. Santa Teresa no sale de Castilla la Vieja hasta los 52 años. Es verdad que luego no paró, porque ya le dio por fundar y no, una vez que salió casi no volvió. Pero ella siempre había vivido en Ávila. Es más, hasta los 52 años, fuera de la ciudad de Ávila, solo hizo 4 viajes. Y todos ellos por el norte. San Juan de la Cruz, como eran muy pobres, bueno, pues tuvo que abandonar Fontiveros, pero para irse a Arévalo y luego a Medina del Campo, que está al lado, siempre dentro de este ámbito. Pero es a lo que voy. Una vez que se funda lo que llamamos la Reforma del Carmelo, la Orden, Santa Teresa funda, como es lógico por otra parte, su primer convento en Ávila. El segundo en Medina del Campo. Pero el tercero ya fue en Malagón. Ya dio el salto. Y además, el convento de Malagón se llenó enseguida de vocaciones. Cosa que no pasaba, por ejemplo, con el convento de Ávila, que a pesar de ser el primero, y a pesar de ser Santa Teresa abulense, no terminaban las chicas de querer entrar allí. Sin embargo, el de Malagón sí, se llenó enseguida. Hasta 4 de Villarrubia entraron entre unas y otras. Y luego Santa Teresa sigue fundando. Bueno, pues funda en Villanueva de la Jara, provincia de Cuenca, también aquí al sur. Y luego es curioso, fundó en Beas de Segura, provincia de Jaén, pero ella se creía que estaba en Castilla la Nueva, porque Santa Teresa y toda la geografía no lo dominaba mucho. Y entonces ella desde Ávila preguntó, ¿y dónde está Beas de Segura? Y no le supieron decir. Y preguntó, ¿a qué obispado pertenece? Y le dijeron, al de Cartagena. Pero es que entonces el obispado de Cartagena se metía casi hasta Cuenca. Tenía unos límites muy extraños. Los tuvo hasta hace 40 años, no estamos hablando de hace. Y entonces Santa Teresa dijo, bueno, pues eso no es Andalucía. Y fue creyendo que era Castilla la Nueva. Luego llegó y a las 3 semanas se enteró de que era Andalucía. Bien, otra cosa. Cuando Santa Teresa, en 1576, tiene que salir de Sevilla, condenada, porque desde Roma le mandaron que volviera a un convento, no de Andalucía, uno de Castilla, y en él se quedase a la manera de cárcel, sin poder volver a salir. Santa Teresa escogió Toledo. Y solamente en 4 años, porque estuvo 4 años sin poder fundar monasterios, solamente abandonó el de Toledo para venir a Malagón y hacer nuevo el de Malagón. Mostró una gran predilección
Castilla la Nueva. Es más, cuando en los últimos años de su vida, que se desarrollan todos en Castilla la Vieja, la Santa Madre tenía, Santa Teresa me refiero, acariciaba una idea. Ella le tenía un miedo tremendo a los inviernos de Ávila. Una cosa es que ella fuera amulense y otra cosa es que no pasara frío, claro. Tenía un miedo tremendo. Por eso cuando tenía ya 67 años y estaba muy delicada y muy enferma, en aquellos tiempos, como ustedes saben, era una edad muy, muy mayor, andaba buscando excusas para venirse por aquí. Y no lo logró. No lo logró porque, en fin, no le dieron facilidades, sobre todo al arzobispo de Toledo, no le dio facilidades, y de hecho terminó muriendo en Alba de Tormes. Pero su proyecto era ir por Alba de Tormes y luego de Ávila pasar hacia aquí, cruzar la sierra en octubre aproximadamente, ella murió en octubre, cruzar la sierra y venir a Toledo o a Madrid, porque estaba dispuesta, había comprado una casa en Madrid, en la red de San Luis, y estaba dispuesta a fundarla como fuera. Pero si entre las monjas, como vemos, hubo fundaciones en Castilla la Nueva, personalmente hechas por Santa Teresa, entre los frailes la cosa fue mucho más lejos, porque el primer convento lo fundó San Juan de la Cruz en persona, por supuesto, en Duruelo, un pueblecito que está entre, bueno, un pueblecito, no es ni pueblecito ni nada, es una quintería. Era un sitio donde vivían los segadores en agosto, y nada más, no había más. Era de un señor muy rico de Ávila, y pero era nada, estaba totalmente abandonado. Era como una gran finca. Pues ahí en Duruelo se funda el primer convento, como digo, funda Fray Juan de la Cruz y otros dos frailes el primer convento. Pero el segundo, que lo funda en persona Santa Teresa, porque ella lo mismo valía para fundar conventos de monjas que de frailes, todavía. El segundo fue ya en Pastrana, provincia de Guadalajara. Y el tercero, que lo fundaron los frailes de Pastrana y en persona Fray Juan de la Cruz, fue en Alcalá de Henares. Y el cuarto fue en Altomira, en la provincia de Cuenca. Y el quinto, en La Roda, en la provincia de Albacete, pero al norte de la provincia de Albacete, ya muy cerca de Cuenca, en La Manchuela, en la Mancha albaceteña. Y el sexto fue en la provincia de Ciudad Real, Almodóvar del Campo. O sea que los frailes desde el principio se extienden por el sur. Y qué curioso, eso lo decía un fraile luego posterior, un Ángel de San Gabriel. Decía, la fuente aquella de Duruelo se secó, pero la fuente de Pastrana es la que ha producido. Es cierto, por lo que fuera en Castilla la Vieja, con estar más poblada en aquellos tiempos. Apenas entraban novicios, y sin embargo, en Pastrana continuamente estaban entrando novicios. Algunos muy jóvenes, otros más mayores, y por eso fue el que se extendiese la orden del Carmen Descalzo mucho más por Castilla la Nueva que por Castilla la Vieja. En vida de Santa Teresa no se extendieron más los frailes, pero en vida de San Juan de la Cruz se fundó en Toledo, se fundó en Madrid, se fundó en Guadalajara, se fundó en Daimiel, porque en Daimiel, que ahora hay monjas carmelitas descalzas, hubo frailes carmelitas descalzos. Se fundó también en Campo de Criptana, todavía queda la iglesia. Se fundó en Manzanares, todavía queda la iglesia. Y se fundó en Volarque. Volarque es un lugar precioso de la provincia de Guadalajara. Y de ahí no queda nada, porque hicieron un pantano y llegó el monasterio. Ahora solo queda una ermita y hay que ir en barca, si no, no se puede llegar. Muerto ya San Juan de la Cruz, los frailes fundaron en Ciudad Real, en Talavera, en Ocaña, en fin, llenaron toda esta zona de monasterios. Algunos de ellos especialmente grandes y, sí, grandes, no solo grandes, sino, como diría yo, llenos de frailes, más numerosos que en el resto de España. Y también, a lo largo de la historia, fue Castilla la Nueva la que más superiores generales le dio a la orden. Esto era una cosa que se extrañaban todos, que habiendo conventos por todas partes, porque había en Castilla la Vieja, había en Navarra, había en Aragón, en Cataluña, en Valencia, en Andalucía había muchos,
conocida, acordarse de todos los pueblos, de los cuales salieron frailes que fueron superiores generales de la orden. Pero bueno, de Quintanar de la orden, salió el padre Silvestre, que fue general de la orden. De Almadén, el padre Domingo, de la Presentación, que también fue general de la orden. Un padre que era prior de Toledo llegó a ser obispo en Venezuela. En fin, de aquí eran de donde salían los más. De tal manera que, aunque hoy día, por desgracia, la presencia nuestra de los frailes en Ciudad Real es nula, porque el único convento que había abierto, el de Almodóvar, se cerró. Sin embargo, históricamente, esta zona fue, en los orígenes de la orden, la que más y mejores, parece ser, frailes dio. Entre estos frailes, Gregorio Nacianceno tiene una característica, y es que al buen hombre le expropiaron de aquí. Esto es algo que pasa, bueno, no le pasa solo a los frailes, le pasa también a los que entran curas, porque un villarrubiero entra sacerdote y a lo mejor le mandan a la otra junta de la diócesis y en toda su vida vuelve a estar por aquí cerca, solamente las visitas que haga. Te expropian de tu tierra y de tu familia. En el caso de Gregorio Nacianceno digo que tuvo casi mala suerte, y voy a decir por qué. Por lo mucho que vale. El padre Gregorio Nacianceno era una persona de mucha calidad personal. Entonces, siempre le destinaron a conventos fuera de Castilla la Nueva. Solamente estuvo algún tiempo en La Roda, ese convento que había en Albacete, pero al norte de la provincia de Albacete. Solamente ahí estuvo 3 años de prior. Los demás periodos estuvo o en Castilla la Vieja, concretamente en Valladolid, o en Castilla la Nueva, concretamente en Sevilla. Y ya digo que la razón de que estuviera fuera era su gran calidad. En momentos difíciles para la orden, momentos en los cuales estaba comenzando y había muy pocos sujetos capaces de gobernar bien, de gobernar con prudencia, hubo que echar mano del padre Gregorio Nacianceno para los cargos más difíciles, concretamente para las casas noviciales. El padre Gregorio Nacianceno fue prior de Sevilla, que era un noviciado muy importante, los Remedios, y fue prior de Valladolid, que era un noviciado también muy importante, San Alejo y luego Nuestra Señora del Consuelo. Ambos conventos existen. El de los Remedios de Sevilla ahora ya no es iglesia, pertenece, me parece, a la Embajada de Cuba, es una cosa rarísima, pero por fuera se ve. Bueno, todo lo que es si uno va a la Catedral de Sevilla o a la Torre del Oro, o a donde está la fábrica de tabacos, en fin, es la zona más bonita de Sevilla, donde comienza el Parque de María Luisa, y uno mira, ve que para cruzar al otro lado del río hay un puente, el puente de los Remedios, y al otro lado del río, donde comienza el barrio de los Remedios, hay una hermosa iglesia que está instalada, muy bonita, pero que por dentro no es iglesia, por dentro, bueno, ha estado de museo mucho tiempo. Esa era nuestro antiguo noviciado. Lo que pasa es que luego, bueno, pues se quedó el gobierno con él, hizo sus más y sus menos. Allí es donde el padre Gregorio Nacianceno hizo su profesión, y allí es donde él fue superior de la casa y superior de toda Andalucía. Ahí vivió por lo menos 6 años. Y luego en Valladolid, donde él también vivió 9 años, 2 veces como superior de la casa y otra vez como provincial superior de toda Castilla la Vieja, es la iglesia que ahora ya no se llama como entonces, ahora se llama el Carmen de Extramuros y está al lado del cementerio. Es una iglesia también muy digna. Se comenzó a edificar estando él, pero él no la llegó a ver terminada. Ambos noviciados, el de Castilla la Vieja y el de Andalucía, en efecto requerían personas de mucha valía y él estuvo en esos lugares de superior. Otra cosa, valga la expresión, que le tocó al padre Gregorio Nacianceno fue el de andar de fundador. No exactamente como Santa Teresa. Santa Teresa, la buena mujer, andaba de fundadora y andaba siempre sin dinero. Fundaba más con la voluntad que con la capacidad. En el caso del padre Gregorio Nacianceno, él fundó varios monasterios de frailes, pero ya yendo sobre seguro. Concretamente, ayer se nos dijo, él fundó el de
temía que se la gastara en cualquier cosa, menos en lo que dijo el difunto marido. Y entonces San Juan de la Cruz le recomendó a doña Ana: funde un monasterio de frailes en Segovia. Ya verá cómo va a ser un éxito, y tanto éxito que ha durado 4 siglos. Y fue el padre Gregorio Nacianceno el que desde Valladolid, donde vivía ordinariamente como provincial, bajó a hacer la fundación de Segovia. También una fundación que hizo siendo superior de Castilla la Vieja fue la de Toro, en la provincia de Zamora. Allí se donó un terreno, además un terreno con viñas, con huerta, un terreno bueno, y fue el padre Gregorio Nacianceno el que trató con los que regalaban el terreno, el que fue a pedir permiso al obispo de Zamora, el que señaló a los que tenían que formar la primera comunidad. En fin, fue el verdadero fundador de Toro. También estuvo en la fundación de Pamplona un señor Martín Cruzat, pamplonés. Entró carmelita descalzo en Segovia, bajo el nombre de Martín de Jesús María, y donó un terreno, también de huerta, para poder hacer convento. Pamplona en aquel tiempo tenía unas leyes muy diferentes al resto de Castilla, los fueros famosos, los fueros. Y entonces era todo muy complicado, había que negociar con muchas instituciones. Pero bueno, el padre Gregorio Nacianceno, al cual le sobraba paciencia, porque para ser diplomático no hay que ser muy listo, hay que ser muy paciente, pues al cual le sobraba paciencia, fue capaz de organizar todo el tema. Y aquí hay que reconocer que al padre Gregorio Nacianceno le engañaron un poco los frailes de Pamplona, porque una vez que se hizo el convento, los frailes de Pamplona compraron un terreno más cerca de la ciudad, se aburrían ahí solos en el campo y empezaron a levantar otro. Y el padre Gregorio le parecía que eso no estaba bien. Y entonces, ¿qué hacían los frailes de Pamplona? Que tenían sus amigos, claro, normal, en Palencia, en Valladolid, y entonces les escribían: oye, cuidado, que el provincial anda por Logroño, y ellos dejaban la obra, como que no hacían nada. Iba, llegaba y si les visitaba, y luego según volvía, otra vez para Valladolid, todos los años visitaba Pamplona. Bueno, pues según volvía a Valladolid, recomenzaban la obra, y así hasta el año siguiente, que les escribían de Burgos: cuidado que anda por aquí, y luego ya ellos ya se preocupaban, y ya cuando les escribían desde Logroño que ha llegado, pues ya paraban la obra. Así anduvieron medio engañando. En fin, pero bueno, son cosas de la época. Y ya, por último, algo que nos muestra lo que podríamos llamar la prudencia del santo. Y es lo siguiente: a los orígenes, la Orden del Carmen Descalzo tuvo 3 superiores consecutivos. Los primeros 4 años el padre Jerónimo, luego durante bastantes años, bueno, unos 6, más, 6 y 4, casi 10 años, durante 9 años, los 4 años el padre Jerónimo, luego durante 9 años el padre Nicolás, y por último el padre Elías. Cada uno de ellos era de una manera distinta. Y de hecho hubo graves conflictos entre los partidarios de uno y de otros. Una vez que se murió la Madre Teresa de Jesús, Santa Teresa, ya los frailes campearon con sus fueros y hacían de todo. Y entonces hubo graves conflictos. Pues bien, con los 3 superiores consecutivos fue superior el padre Gregorio Nacianceno. Primero con el padre Jerónimo, luego con el padre Nicolás y luego con el padre Elías. Gregorio Nacianceno sí formó parte de una de las corrientes de opinión, de uno de los partidos. Fue fundamentalmente del partido del padre Nicolás. Pero no tuvieron ningún problema en tenerlo de superior el resto, los otros superiores. O sea, en darle cargos de confianza. Porque el padre Gregorio, si bien él personalmente se orientaba a que la orden fuera lo más estricta posible, y lo más austera posible, y lo más rígida posible, era un hombre en este sentido muy cabal, muy justo, muy entero. Aunque él se orientaba a esta manera de pensar, y por eso era del partido del padre Nicolás, sin embargo, una persona
muy prudente. Y era una persona que se distinguió como superior por un rasgo. No podía ver la murmuración. No podía ver que anduvieran unos hablando mal de otros, levantando testimonios, calumnias incluso, o por lo menos criticando. No lo podía ver. Era un hombre que por encima de las opciones y de los partidos que había dentro de la orden naciente, defendía la virtud, el evangelio, el amor común. Por eso tuvo siempre fama de santo y por eso estuvo gobernando siempre, porque por encima de las pequeñas rencillas ponía lo que es, en fin, lo que es el centro de nuestra vida cristiana, el amor. Y dos últimos detalles. Igual que trató mucho, como se nos ha dicho, el padre Gregorio Nacianceno con Santa Teresa de Jesús, trató tanto que la acompañó en dos viajes dificilísimos, hasta Sevilla y luego hasta Villanueva de la Jara. El de Sevilla fue complicadísimo porque Santa Teresa nunca había bajado a Andalucía y andaba como perdida, la verdad. Andaba como perdida. Le parecía que los andaluces hablaban siempre en broma. No entendía cómo era aquello. No lo entendía, no comprendía nada. No comprendía nada. Y necesitó junto a ella a personas sensatas, como el padre Gregorio. Él sufrió de lo suyo también en aquel viaje. Le pasó de todo. Pero bueno, supo poner paz y serenidad. Y luego el viaje de Villanueva de la Jara, que pasó por aquí, que pasó desde Malagón, vinieron por Villarrubia, que fue difícil, primero porque la madre estaba ya muy enferma y mayor, y segundo, porque iban a fundar a Villanueva de la Jara un lugar en el cual ya era un grupo de beatas, sí, con esas palabras, un grupo de beatas que querían entrar monjas, y era una cosa como muy delicada, porque Santa Teresa no sabía si de verdad valdrían para monjas o solo valían para beatas, que no es lo mismo. Entonces andaba la cosa así un poco complicada, y el padre Gregorio acompañó en esos dos viajes. Por su prudencia fue muy querido de la Santa Madre, además un hombre activo, un hombre negociante que sabía vivir. El problema fue, vamos a decirlo, con San Juan de la Cruz, y es que nunca vivieron juntos. Durante el periodo en el cual San Juan de la Cruz vivía en Andalucía, el padre Gregorio Nacianceno estuvo en Valladolid, o de superior del noviciado, o de superior de Castilla la Vieja. Vaya por Dios, pues cuando en 1588 San Juan de la Cruz vuelve a Castilla, concretamente a Segovia, algo que llevaba tiempo deseando, ese mismo año al padre Gregorio Nacianceno lo mandaron a Sevilla. Nunca se trataron, solamente se vieron 5 veces, en los capítulos, cuando se juntaban los superiores para elegir. Por otra parte, el padre Juan de la Cruz, que tenía una grandísima fama de santo en Andalucía, en un momento dado tuvo un grave conflicto con el padre Nicolás, el superior. Y el padre Nicolás anduvo por ahí contando que es que el padre Juan de la Cruz, lo cual no era verdad, pero claro, como era santo le tenían que levantar calumnias, si no, no se hubiera hecho santo. Pues que el padre Nicolás andaba contando que el padre Juan de la Cruz quería quedarse con el gobierno de las monjas, algo así como de superior de todas las monjas, lo cual hizo que muchos frailes, incluido Gregorio Nacianceno, vuestro paisano villarrubiero, tuvieran sus prevenciones frente al padre Juan de la Cruz. Cuando San Juan de la Cruz muere, el padre Gregorio Nacianceno vuelve a Castilla, desde Andalucía, y se encuentra con que en Castilla no solo han traído el cuerpo de Juan de la Cruz desde Úbeda, sino que además le veneran, y él se queda extrañado. Dice, pero bueno, ¿no habíamos quedado en que este hombre, Juan de la Cruz, es que sí que ha tenido mucha fama de santo por Andalucía, era un hombre que andaba intrigando, y por eso no recibió bien la fama póstuma de Juan de la Cruz? Luego, el padre Gregorio Nacianceno se tuvo que apear del caballo, lo cual, bueno, un error lo tenemos cualquiera. No era un ángel, era un ser humano, ¿no? Se tuvo que apear del caballo cuando, en Medina del Campo, donde todavía vivía un hermano de San
unas reliquias de Juan de la Cruz y una gran devoción a esas reliquias. Era una devoción un poco exagerada, porque algunos iban y tenían hasta visiones. Eso ya era cosa de la gente que enseguida inventa lo que va. Pero es a lo que voy. Donde habían conocido a Juan de la Cruz bien, lo amaban tiernamente. Y entonces el padre Gregorio Nacianceno tuvo que reconsiderar las palabras que había dicho anteriormente. En fin, esto no es un baldón. Esto es simplemente pues, cosas que nos pasan a todos los días. Y por último, cuando el padre Gregorio Nacianceno muere, antes de ayer, hizo 4 siglos, murió en el convento de Madrid, un convento que estaba en la calle Alcalá, donde sale la Gran Vía. Ahí donde se junta Alcalá con la Gran Vía, hay una iglesia, se llama San José, ahí murió. Ese era nuestro convento en aquel tiempo, luego nos echaron de allí. Bueno, pues cuando él muere, antes de ayer hizo los 4 siglos, se le entierra con toda solemnidad, como es normal, y unánimemente todos los religiosos de los diversos grupos que había dentro de la orden, los de Andalucía, los castellanos viejos, los del padre Nicolás, los del padre Jerónimo, los del padre Elías, todos coinciden, y así lo escriben en las 3 crónicas que se escribieron por aquel tiempo, todos coinciden en que era un hombre verdaderamente virtuoso y que en los orígenes de la Orden del Carmen Descalzo, quitando los fundadores, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, y quitando también los 3 que fueron superiores, Jerónimo, Nicolás y Elías, fue sin duda ninguna el padre más capacitado, el más espiritual y también, que de esto no hemos hablado, uno de los más letrados, de los mejor formados. Lo que pasa es que nunca, en fin, echó a pasear sus conocimientos. Y en fin, estoy muy contento de que el Ayuntamiento de Villarrubia y todos vosotros hayáis hecho este homenaje al padre Gregorio Nacianceno. Creo que lo merecía y bueno, nunca es tarde. Estamos en su 4º centenario, pues es un momento muy adecuado para acordarnos de él. Gracias. Tras escuchar las palabras de don Antonio Benítez acerca de la significación de Fray Gregorio Nacianceno en la Reforma Carmelita y tras la exposición del conferenciante don Isidoro Villalobos, en la que nos ha relatado con claridad cómo estaba nuestro pueblo, Villarrubia de los Ojos, en la segunda mitad del siglo XVI, concluimos el ciclo de conferencias en torno a la figura del padre Gregorio Martínez López. Como ya señalaba antes, con estas charlas se inicia un trayecto que el Ayuntamiento pretende que continúe y que no acabe aquí con este homenaje a Fray Gregorio, sino que vamos a continuar reconociendo la labor de personas que han pasado por Villarrubia y que, siendo villarrubieros, merecen ser tenidos en cuenta y, como mínimo, merecen ser rescatados del olvido, recuperando así las tradiciones, la historia de nuestro pueblo. Por último, dar las gracias a los conferenciantes que han hecho posible de una forma desinteresada que este acto no se haya reducido al formalismo de descubrir una placa en homenaje al santo, sino que esto es la culminación, la manifestación de un hecho significativo después de haber escuchado los datos tan relevantes en torno a Fray Gregorio Nacianceno. Gracias a don Francisco del Campo, que hoy no ha podido estar con nosotros, a don Florencio Palomino, a don Isidoro Villalobos por su iniciativa y colaboración, y a don Antonio Benítez. Os doy también las gracias a todos vosotros por vuestra participación y os invito a que nos acompañéis hasta la calle El Santo, donde posteriormente descubriremos la placa en homenaje a nuestro paisano. Gracias. Pues muy bien. Sí, sí, muy bien. Está bien, ¿no? Pues yo creo que hay que felicitar, que yo
yo creo que se merece el santo y se merecen otros que vendrán después. Efectivamente, esa es la idea. Pues nada, yo creo que ya despedimos como aquí esta jornada que todos tenemos ganas también de comer. Gracias. Bueno, que descansen los ponentes. Vamos.